Darle las gracias a Mercedes por su amabilidad y el museo, a la autoridad, al alcalde, por prestarse siempre a todas las actividades que hacemos a Libreriales, y especialmente a Alfonso por su amabilidad y su interés en que este acto se celebrara en Libreriales. El acto lo va a inaugurar el señor alcalde, pues se tiene que ir pronto, y entonces bueno, pues habíamos pensado que las primeras palabras fueran suyas. Señor alcalde, por favor. Buenas tardes. Tanto tampoco, a las 7:30, una horita estoy aquí. Y agradeceros que hayamos ajustado la agenda, porque el sábado que viene hasta ahora lo más probable es que esté disfrazado por ahí dando vueltas, porque es el sábado de carnaval, es lo que toca. Y bueno, para mí fue un placer poder compartir con vosotros este rato, fundamentalmente aquí con dos amigos, y sobre todo con Alfonso, que como ya estuvimos hablando de la presentación que hicimos en el Palacio de Congreso, la obra que efectuamos no es la obra que habitualmente presentamos en los foros de aquí del Ayuntamiento, biblioteca, Casa de la Cultura, nosotros y demás. Estamos hablando de una auténtica tesis doctoral, que es un libro que me consta, que me ha costado años de trabajo y que lleva con un aparato crítico importante, con bibliografía, notas a pie de página, una estructura muy importante. Tengo que confesar que todavía no vamos a disponer, está con 7.000 cosas ahí y lo tengo como asignatura pendiente, pero para mí fue un auténtico placer poder acompañaros, desearte que esta presentación aquí, esta tertulia en Petit Comité, seguro que va a ser un éxito, y animarte a que continúe con la intensa labor que está llevando a cabo pues, en el ámbito de la difusión de nuestra historia, con temas tan interesantes como el que voy a explicar hoy. Y por mi parte, poco más. Y corto también, a ver qué un saludo, aparte de a todos los que estáis aquí, especialmente a uno de mis antecesores en el cargo, aunque tengo que estar hace mucho tiempo, a Carlos Várez, que también pues, me ha ayudado bastante encontrarme. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro, coloquio, que nos reúne en torno a la obra Objetivo Gibraltar de nuestro amigo Alfonso Escuala. Lo que sí, si me permiten, quería empezar el acto mandándole un fuerte abrazo y mi más sentido pésame a la Guardia Civil por la pérdida de dos de sus agentes ayer tarde-noche en acto de servicio en Barbate. Nuestro más sentido pésame, pues. Bien, iba a decir presentación, pero obviamente el término no sería correcto, pues es un libro que todos hemos leído y seguro que disfrutado. Y por lo tanto, el acto en el que nos encontramos tiene más de tertulia, de resolución de preguntas, en franco diálogo con el autor, que de cualquier otra consideración, lo cual ya nos indica que esta reunión es algo más. No voy a comentar aspectos técnicos o académicos del libro, primero porque no me corresponde y segundo porque, siendo como somos conocedores de su contenido, ahora en un momento podremos asaltar a preguntas a Alfonso e iniciar un coloquio enriquecedor en torno a la OSE. Pero sí que les voy a contar mi experiencia personal en torno a Objetivo Gibraltar. Hace ya más de una década, un tiempo que ha volado de forma muy apresurada, cuando Alfonso, en uno de los almuerzos que celebramos en familia, con Mercedes, los niños y tal, y después de los espléndidos almuerzos con los que nos homenajeamos, y en el marco de las tertulias que prolongamos hasta altas horas, me comentó que había empezado a dar forma a una obra en torno a la conferencia de Hendaya y sus relaciones directas con la Operación Félix, y todo cuanto discurre y tiene que ver con el campo de Gibraltar en los años centrales de la Segunda Guerra Mundial. Me pareció un objetivo tremendamente ambicioso y sobre todo valiente, teniendo en cuenta que para los historiadores pues aún hay ciertos temas, iba a decir mordazas, no sé si sería lo adecuado, pero sí hay siempre ciertas sensibilidades en torno a los acontecimientos que sacudieron Europa desde 1939 al 45. Por lo tanto, puedo decir que me he sentido muy privilegiado de haber sido testigo a lo largo de estos años del alumbramiento de esta magnífica obra y de ver cómo iba engrosando su contenido cada vez que nos veíamos. Y Alfonso pues tenía la amabilidad de mostrarme los avances del manuscrito original
con sus anotaciones, contenido gráfico, por cierto impresionante, aunque no aparezca en el libro, y todo tipo de aspectos que con su minuciosidad profesional iban dándole forma a este ensayo absolutamente excepcional. Toda una tesis doctoral, libre de ataduras que a veces dictan los departamentos, y sabiendo conjugar de forma pedagógica a la vez que analítica, que eso en un libro de historia, en un ensayo importantísimo, aquellos acontecimientos de los que los habitantes de esta comarca estuvieron a punto de ser protagonistas. Es sorprendente cómo, aun sabiendo el desenlace de los acontecimientos de aquellos años, eso que hoy llamaríamos hacer spoiler, pues a pesar de saberlo, nos mantiene pegados a las páginas del libro hasta el portentoso último capítulo, titulado Entre cruces de abedul, de título tan evocador y que al terminarlo a mí particularmente me hizo recordar aquella frase de que un buen libro, como un buen viaje, se comienza con inquietud y se termina con melancolía. El viaje en el que nos embarcamos en Objetivo Gibraltar tiene un peso histórico de primer orden, hasta el punto de que ya a pesar del poco tiempo que ha transcurrido desde su presentación, edición y distribución hasta el día de hoy, que ha sido poco más de año y medio, se ha convertido ya en un clásico para la historiografía de la Segunda Guerra Mundial. Aparte de la amistad que me une a Alfonso y de la que me siento muy honrado, he de decir que el libro toca algunos aspectos que para mí particularmente, si me lo permiten, me ha hecho partícipe de la trama, aunque sea de un modo muy lejano, como una pequeña pincelada que nada afecta al resultado final de un gran cuadro. Y la anécdota es que allá por los años 90 tuve la oportunidad de conocer personalmente a uno de los personajes históricos que aparecen en el libro. Fue, sin yo saberlo, mi profesor de francés en Madrid, mientras vivía allí. Era el señor Claude Martin, ya nonagenario en aquel entonces, con una mente perfectamente lúcida, y del que yo desconocía que había sido ministro en el gobierno del mariscal Pétain en Vichy. De eso me enteré algo más tarde, y el año pasado, cuando me volví a encontrar con Monsieur Martin, como le llamaba esta vez en la página del libro de Alfonso, pues no pude evitar una sonrisa para mis adentros por haber conocido en persona a alguien tan singular. Me parece increíble toda la trama alrededor de los acuerdos en Hendaya, el misterio en torno a esas firmas que circularon al ministerio, en fin. Por otro lado, y haciendo un recorrido rápido, es sorprendente, alucinante diría, porque seguro que ustedes también han disfrutado de la descripción física del encuentro entre Serrano Suñer y Hitler, de tal forma que parece que uno estuvo allí presente, de las disputas entre Suñer y Espinosa de los Monteros, de la meticulosa preparación de la operación y también del papel de estadista del general Franco, que en una situación tan compleja, difícil y peligrosa supo mantener a España en la mejor posición posible en beneficio de sus intereses. Este papel de estadista, con la eterna discusión acerca de si Franco buscaba una neutralidad muy medida o un aprovechamiento de las circunstancias, ha sido objeto de interminable discusión entre historiadores de todo el abanico político. Y creo, sin temor a equivocarme, que las dudas quedan absolutamente disipadas en las páginas de este libro. Por otro lado, todo el cuerpo de notas agiganta aún más la obra. No hay un resquicio en el que se pueda colar un fallo. De hecho, antes de empezar a leerlo, lo puede verificar, Alfonso me planteó un reto. Y es que lo leyera con análisis crítico, desde el ojo del historiador, y que me olvidase de la amistad porque le interesaba saber mi opinión al respecto. Y tras consultar infinidad de notas, datos que me llevaron mucho tiempo, tengo que confesar que la urdimbre de la investigación y el tejido que le da forma y se manifiesta en este volumen son absolutamente impecables. Y no me cabe duda que todos los aquí presentes hemos llegado a la misma conclusión. Mientras preparábamos este coloquio, tuvimos la duda de si desarrollarlo después. Sí, no, nada. Tuvimos la duda de desarrollar el coloquio bien por bloques temáticos o incluso cronológicos.
para hacer un diálogo ordenado, pero llegamos a la conclusión de que sería mucho más ágil y más dinámico, quizás menos encorsetado, si las preguntas se llevasen a cabo en función de los intereses o aspectos que cada uno tenga a bien preguntar. Pues la secuencia de los acontecimientos de aquellos años la conocemos todos y pensamos que de esta forma se podrían cubrir mejor los aspectos que verdaderamente llaman la atención de cada uno, o bien aquellas cuestiones particulares que más nos interesen, pues más allá de lo puramente académico. No obstante, en una obra de características casi enciclopédicas, es obvio que cabría un estudio por bloques, ya que el abanico de posibilidades que ofrece la obra da para la historia militar, para la historia política, la ideológica, y si me permiten, también tendría cabida la historia del arte, ya que el recorrido casi visual que el lector puede disfrutar en la descripción de los cuadros que había expuestos en la residencia de Hitler en el Berghof es primorosa, y eso lo hemos hablado en bastantes ocasiones. Uno podría estar recreando lo que veían los ojos de Serrano Suñer en aquel lugar. Y cito textualmente, en palabras de Serrano Suñer: era un espacio en el que desde un punto de vista estético la cultura se había impuesto a la política. Ese matiz cultural, y además en alguna ocasión lo comentamos, a mí particularmente me recuerda a aquella atmósfera del Salón Deutschland, en el que se daban citas intelectuales de la época que nos permiten entender, pues, gran parte de cómo se unía cultura y política en aquellos años. Un salón berlinés que desde los años 20 se reunía en casa del editor alemán Hugo Bruckmann y por el que pasaron poetas, artistas, escritores, unos exiliados después, en fin, como Thomas Mann, Rilke, von Hofmannsthal, en fin, y que fue visitado por un joven Hitler allá por 1924 junto con algunos de los prebostes del partido. Con respecto al tema de la pintura, tengo absoluta debilidad y conocimiento por estos particulares y les puedo asegurar que en muy contadas ocasiones, por no decir casi ninguna, se puede encontrar un estudio que roza lo detectivesco sobre lo que había allí colgado en aquellas paredes y el destino final de todas ellas. Y aunque es cierto que esto no influye en el cuerpo principal del tema que trata Objetivo Gibraltar, he de reconocer que a mí particularmente me dejó atónito, ya que el tema del arte es un tema que toco casi a diario. Hay infinidad de puntos de los que podríamos dialogar durante horas, como el disgusto de Franco por la vaguedad de Hitler con respecto a las posesiones africanas y los intereses de España en la zona. No olvidemos que Franco había ganado sus galones en las guerras de los años 20. O ese punto, tras la reunión en Hendaya, cuando Serrano Suñer manifiesta, y cito, que no es cierto que Franco saliera de Hendaya satisfecho y aliviado, sino por el contrario, disgustado o preocupado. El caso es que en ocasiones la presión para que España entrase en la guerra venía acompañada de cifras abrumadoras traducidas en ayudas económicas, militar, alimentaria, materias primas. Y aunque podemos deducir que la predisposición del régimen para participar en la guerra del lado de Alemania eran más que evidentes, no se llegó a dar con el momento propicio debido al discurrir del conflicto. Hubiera intervenido Inglaterra contra España si tal unión se hubiese producido. Lo cierto y verdad es que el Tercer Reich se había tomado la Operación Félix con toda la profesionalidad militar que eran capaces de desplegar en el campo de batalla. Y buena prueba de ello es que el peso de la artillería, del primer ataque artillero, en un eventual ataque a Gibraltar, se le asignó nada menos que a von Steinbauer y la colaboración del cuerpo de élite, los Zapadores Negros, que tan enorme contribución habían tenido en la campaña Relámpago de Flandes. Y todo ello presentado a Hitler por el mismísimo mariscal de campo Keitel, lo que nos habla de la importantísima prioridad que se le dio al proyecto. De todos modos, y bueno, que sean objeto de otros estudios y otro debate, las actuaciones españolas al lado del eje, aquellos marinos que participaron en las campañas del Báltico o posteriormente en la División Azul, nos dicen cuál era la intencionalidad del régimen.
pero el devenir de los acontecimientos de la guerra. Y un punto que a mí me ha interesado, me ha llamado muchísimo la atención, era la reticencia alemana en torno a Marruecos, por la posibilidad de ofender o interferir en los intereses de Francia, lo cual es cierto que no ayudaron en la posibilidad de que España diese su place a la Operación Félix. No debemos olvidar que a pesar del régimen político que haya en un determinado momento en un país, es verdad que los intereses pueden cambiar, pero lo que no va a cambiar nunca, nunca, es la geografía física y los intereses que se derivan de ella. Sobre todo en el teatro de operaciones, ya sean estas operaciones políticas, militares o económicas, como estamos viendo estos días en la Unión Europea. Y qué duda cabe, pues que el espíritu colonial francés en el norte de África, junto con sus intereses estratégicos, iban a chocar con los intereses de España en la misma zona. Y como digo, el papel de Francia y el peso que ello podría tener para que Alemania hiciese concesiones a España, pues qué duda cabe, enturbiaron el proceso. Es por lo tanto un periodo apasionante, de una intensidad política tremenda, y el objeto de este libro, analizando y escrutando hasta el más mínimo acontecimiento de ese paréntesis, de esos años centrales de la Segunda Guerra Mundial, con la visión objetiva que Alfonso realiza, nos hace comprender y llegar a unas conclusiones que ahora, y para no quitar más tiempo al protagonista del libro, podremos dialogar y preguntar al autor. Muchísimas gracias por su atención. Bien, y ahora, si les parece, vamos a abrir el turno de preguntas para iniciar este coloquio con el autor. Lo que sí les pediría, sí que es verdad que aquí en la zona en la que vivimos, pues la política que todo afecta al campo de Gibraltar, pues obviamente no tiene solo el recorrido de estos años del libro, sino bueno, en un día a día. Lo que sí les pediría que por favor las preguntas se centrasen precisamente en los años centrales de este libro. Creo que es lo interesante, porque cualquier otro debate nos daría para días de más debate y no es ese el objeto. Y también, bueno, pues que las preguntas pues fuesen lo más directas, en el sentido de que podamos hacer un turno de preguntas pues más ágil, ¿no? Y bueno, yo les iré dando la palabra, ¿de acuerdo? Y vamos a ir iniciando este coloquio. De todos modos, para romper el hielo, yo me tengo preparada una pregunta. Vamos a ver. Yo hace algunos años pude asistir a una conferencia aquí en la Menéndez Pelayo sobre una infraestructura que había aparecido en los túneles de Gibraltar, en unas obras, hará cuestión de unos 10, 12 años, si mal no recuerdo, que era una estructura totalmente secreta y después se supo que se habían construido en el marco de la operación, estoy hablando un poco de memoria, no me acuerdo muy bien, de los Left Behind o algo así. Entonces, en aquella infraestructura dentro de Gibraltar, pues no solo había más túneles, sino que había una sala de operaciones, sala de radio, dormitorio, hasta un pequeño cementerio, para dejar allí una serie de oficiales, de personal del ejército, en caso de que Gibraltar cayese en manos alemanas. Y como no sabían cuánto iba a durar eso, eran hombres psicológicamente preparados para permanecer en esa especie de zulo los años que hicieran falta. Mi pregunta es, el hecho de que Inglaterra construyese esa obra tremenda, ¿obedece a prevención o piensa que ya ellos daban un poco Gibraltar por perdida? Bueno, muchas gracias. Yo en primer lugar quiero agradeceros, antes de entrar a contestar agradecer por supuesto al alcalde y a mi amigo Juan Carlos Juárez que esté con nosotros, a todos vosotros que sois amigos. Esto es un grupo, esto es una reunión de amigos, algunos de vosotros habéis venido de fuera, por lo cual mi agradecimiento es todavía mayor. Gracias a Dios Carlota nos ha dejado un espacio que ha facilitado los traslados, pero yo os aseguro que he estado pendiente de la metodología en esta última hora.
Y por desgracia hay dos amigos que no pueden estar ahora mismo aquí por los luctuosos sucesos a los que Miguel ha hecho referencia y que yo me quiero unir en el pésame a la Guardia Civil por los dos fallecidos en acto de servicio hace tan solo unas horas. Yo lo único que os puedo decir que en correspondencia a vuestra amabilidad, yo lo único que puedo hacer es ponerme a vuestra disposición. Ahí nos enseñaban cuando estábamos en clase que la comunicación tenía un esquema donde había un emisor, había un receptor y a veces se producía un feedback, una inversión de papel entre el emisor y el receptor que es tremendamente productivo, tremendamente ilustrativo. Y yo con este acto, que gracias a la amabilidad de Néstor y de la librería Arias, que verdaderamente es una isla de apuesta cultural y académica dentro del campo de Gibraltar, no digo una isla porque esté sola, hay más islas, pero esta isla es importante, especialmente en la línea de la Concepción. Gracias a su amabilidad lo hemos podido celebrar aquí, y mi intención era precisamente eso, aprovechar, porque uno cuando escribe, muchas veces se dice, uno escribe para que lo quieran, y en cierta forma es así, por lo menos para que lo lean. Y luego que cada uno adopte la actitud que más le parezca, pero existen muy pocas posibilidades donde el autor pueda recibir ese feedback, esa retroalimentación de los lectores. Y esto a mí me pareció una oportunidad magnífica para eso, porque puede que mis respuestas puedan resultar, obviamente, se les puede mover un interés a que haya esa respuesta, pero a mí el gran interés mío está precisamente en vuestras preguntas. Por eso os insto a que toda esta introducción sirva para que vayáis sacando, todos conocéis la obra, todos la habéis leído, aquí hay investigadores, hay personas relacionadas con el patrimonio histórico, con la investigación, tanto de este lado de la verja como de Gibraltar, personas muy importantes del mundo del heritage, gente está vinculada al National Geographic, personal del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, un organismo por excelencia dentro de lo que es la investigación histórica y la defensa del patrimonio del campo de Gibraltar. Así que a mí me interesa mucho esos puntos oscuros que hayan podido generar las tesis que se vuelcan en el libro. Son tesis, algunas de ellas ciertamente rompedoras, de ahí que hayan tenido que estar sólidamente documentadas. Así que podemos entrar, como he dicho, en respuesta a vuestra amabilidad, a la amabilidad de vuestra asistencia. Yo no puedo por menos que ponerme a vuestra disposición para entrar en cualquier aspecto del libro, tanto sea en la investigación, como en las fuentes, como en la misma técnica, en su estructura, en el tipo de estilo, en por qué se ha recurrido a tal cosa o tal otra. Así que mientras yo contesto la pregunta que me ha hecho mi amigo Miguel Raldallo, que se nota que también hay un punto importante de amistad en algunas de las cosas que ha dicho, pero que yo le agradezco mucho que hoy haya estado aquí. Además ha señalado el tema de la Stay Behind Cave, que es algo que también me he hablado con otros de los asistentes. Tito Vallejo estuvimos hablando durante muchas veces de esa instalación que se había quedado atrás, y Tito me decía, es que no era una, es que eran más de una, porque claro, el dejar una posición, el preparar una posición del tipo de la Stay Behind Cave, o sea, una cueva dejada atrás, para el caso en previsión de una posible incursión alemana y una posible conquista, invasión alemana de Gibraltar, de la toma de Gibraltar, es interesante por varios motivos. En primer lugar, porque demuestra que los estados mayores tienen las cosas preparadas con tiempo. A veces se confunden los preparativos de un estado mayor con un plan que se vaya a realizar como si se fuese dando respuesta a las cuestiones en el momento, de una forma instantánea, y eso no es exactamente así. Un estado mayor que se precie tiene prevista cualquier abanico de posibilidades, están todas estudiadas en profundidad. Luego, dependiendo de las circunstancias, se abre o no se abre la carpeta correspondiente. Y luego está la decisión política que permite que todo ese preparativo militar se lleve a cabo. El procedimiento militar tiene un proceso largo,
estudio, de desarrollo, de composición, después de puesta en marcha y de ejecución. Un buen ejemplo de ello es la operación Félix, que se trata de hacer. Y en cuanto a la Stay Behind Cave, era una medida preventiva, lógicamente, pero se preparó, la instalación estaba. Y se pudo ver que como Tito Mayor decía en su día, no solamente había una por el lado, por la cara oeste del peñón, y había instalaciones por la cara este. Y a veces, o sea, en ocasiones más de una posición. ¿Qué quiere indicar esto? Porque el Estado Mayor británico contemplaba la posibilidad de que esa operación se efectuara y que esa operación finalmente alcanzara los objetivos para los que estaba diseñado. Eso es lo que quiere decir. O sea, las cosas todos los Estados Mayores tienen las cosas previstas con suficiente antelación, antes de que las cosas pasen. Cuando las cosas pasan, lo único que hace una maquinaria militar de esa complejidad, un Estado Mayor moderno, es tirar del cajón. Eso ya lo tienen que estudiar. Y un ejemplo de ello es la Stay Behind Cave. Hay un buen reportaje sobre ello, creo que se llama, traducido en español, Stay Behind Cave, el caballo de Troya, o algo así es el título, y que lo hizo mi amigo Martín Nuza, a quien también quiero agradecer, que no está hoy con nosotros. Es un productor gibraltareño con el que tuve el placer también de colaborar en la producción del documental de Operación Félix, porque junto a lo que hice con él, con Gold Production, que es su productora, y lo que hice con Manolo Gat en GBC hace ahora ya casi la friolera de 30 años, que fue una serie de 40 capítulos, pues demuestran que la colaboración en el estudio de hechos que afectan al norte y al sur de la verja ha permitido un campo de colaboración que no hemos dejado de aprovechar. Creo que Tito tenía una... ¿Podría añadir algo a lo que estaba diciendo Stay Behind? Sí. Esto que hay dos, es que yo tengo los planos de otros sitios secretos, pero no me dice dónde está el sitio. El plano es un poquito parecido al otro, ajá, que está en la cima del peñón, en el punto más alto, ajá, que no es lo que se ve desde la línea, es más atrás, ¿vale? Ahora, pensad que los cañones de alto calibre están en la cima del peñón, ¿vale? Por eso que digo yo que hay otro y tiene que ser más abajo, porque cuando entra un levante, de ahí arriba no se ve si está en un burro. Porque yo no sé qué iban a hacer, esta gente vigilando, porque no sé, tú tienes una semana de levante y no verás. ¿Estamos? Porque hay otro, y el viejo que vino, que era uno de los sobrevivientes que había estado ahí, me decía que donde estaba él se veía el campo de aviación, y de donde está ese sitio no se ve el campo de aviación, se ve la parte del estrecho y de la bahía, pero no esta parte de la parte española, ¿vale? Y yo me tiré una pila de días con Pete Jackson, otro amigo mío, partiendo murallas, haciendo boquetes, a ver si encontrábamos en otro sitio, porque este que se encontraron es porque se cayó una muralla, sí, y apareció este sitio, y así se encontró ese sitio, pero también se sabe que habían sitios iguales en Malta. Pues si Malta caía, también tenían 2 o 3 escondites de estos. Y este hombre que yo hablé con él me decía, pues yo no sé si había otro. Claro, la mano derecha no le decía lo que tenía escrito, porque si caen esta gente y lo interrogan, pues no sé. Pero hay otros que no sabemos, ¿tú sabes? Pero si acá hay Gibraltar, por la parte de Mediterranean Steps, por la parte de atrás, que hay un caminito muy bueno de senderismo, hay muchos bunkers por ahí. Pues son puertos de dirección de tiro de los cañones de arriba, porque los cañones también disparan en niebla, con las coordenadas que le dan de abajo se ve, pero de arriba no se ve nada, y así funcionan los cañones, con la información que le dan. Por eso que el otro Stay Behind tiene que estar más abajo, fuera del alcance del levante, que no se ve. ¿Te das cuenta? Bueno, ya que Tito ha abierto el fuego y Miguel con la pregunta introductoria, ahí no. Una pregunta que tiene que ver con el libro, pero no, y es muy extensa y quiero que en tu opinión, si España hubiera entrado a la guerra, ¿tú qué crees que hubiera pasado? Bueno, yo para ver que me hacen una pregunta de esa como la que... Bueno, no quiero que me salta ahora. Yo siempre digo lo mismo, lo que proponemos los historiadores es dejar que las cosas pasen y luego estudiarlas. Pero tú qué piensas que hubiera pasado. Porque eso sería, una vez estábamos en el Foro 2000 y me hicieron la misma pregunta, y creo que fue la agregada cultural de la Embajada Americana, y entonces
creo que fue Mercedes, que le contestó, dice, Alfonso es historiador, pero no es adivino. Ahora bien, yo no quiero rehuir la pregunta. ¿Tú qué piensas? No quiero rehuir la pregunta, lo único que yo me puedo hacer es remitirme al hecho del State Behind y en los campos que hemos estado hablando antes, y con las opiniones de la gente que iba a dirigir la operación. Entonces, ahí la operación estaba prevista para que durase 36 horas. O sea, no era un cerco como de larga duración, como se habló en algunos de los planteamientos españoles. No era un sitio del estilo de los del siglo XVIII, sino eran 36 horas. Se podían marcar en lo que era el concepto de aquella época, esa expresión tan utilizada, a veces mal, que es lo de la Blitzkrieg, que era una operación relámpago, ¿no? 36. Entre los más críticos de la operación, y que se ha utilizado mucho su argumento como testimonio de peso para cuestionar el posible resultado de la operación, está la del general Lanz, que era el jefe del contingente de asalto terrestre. Entonces en sus memorias, no están traducidas, pero son asequibles, y dice claramente que la operación iba a ser costosa, pero que terminaría triunfando. ¿Por qué dice lo de costosa? Pues hasta ese adjetivo tiene su porqué. Este general tomó el mando de la primera división de montaña poco antes de que fuese destinado a la operación de Gibraltar, sustituyendo en el mando de esa unidad al general Kübler. Curiosamente, ese general era el que mandaba el conjunto del cuerpo expedicionario que iba a ser enviado a España. O sea, el cuerpo de asalto terrestre, la artillería, todo el sistema logístico. El jefe era Kübler. O sea, que eran dos personas. A Kübler no le había gustado demasiado que lo sacaran del mando de su unidad para darle un cuerpo de ejército en esta operación. Y al otro le costó asumir el mando de esa nueva unidad con las reticencias de su antiguo comandante. Y había ciertas fricciones entre ellos. Pero bueno, eso no fue nada comparado con lo que surgió después cuando Lanz, el plan que había diseñado Kübler, cuando a Lanz lo mandan a la línea, y está aquí junto a un grupo de oficiales, en diciembre del 40, dando la que tenía que haber sido la última operación de reconocimiento, ya antes de lanzar la operación, porque en diciembre del 40, a pesar de todo, a pesar del Dalle, a pesar de Berhoff y todo eso, los alemanes estaban convencidos de que iban a lanzar la operación, por lo menos los primeros días de diciembre. Pues bien, cuando él viene aquí, él, que era un general de tropas de montaña, pensaba que había una posibilidad de mejorar tácticamente el plan que había elaborado su jefe, el plan inicial de ataque de las 36 horas. Y era no haciendo el ataque frontal, todo lo habéis leído allí, no el ataque frontal a través del Causeway, a través de la zona de la laguna, por la cara oeste, asaltando las posiciones del Morris Castle, sino que aun manteniendo se le podía ayudar con una operación secundaria, una operación de ayuda, que consistía por la cara este del peñón, que ascendiese por un camino similar a la del pastor Susarte. Después se hicieron modificaciones en el terreno que ya lo harían imposible, pero en aquella época se estuvo estudiando si había o no había posibilidades de ascender la cara oeste. Pero es más, para hacer ese estudio se realizó desde un destructor español, donde embarcaron, gracias a las gestiones del almirante Canari, bruñidor y facilitador, valga la expresión, de todos los entresijos del estudio de esta operación, consiguieron que la Armada Española pusiera a disposición de la Comisión de Reconocimiento Alemana un destructor que navegó por la cara este del Peñón y estuvo observando toda la situación orográfica, el tipo de terreno, la escarpada, las caídas, los cortes a pico, los desfiladeros, y ver si era posible. Y la conclusión de los que estuvieron observándolo, Lanz entre ellos, era que era factible.
Y cuando ya el plan estaba terminado, absolutamente, había quedado terminado semanas antes de que esa comisión llegara a España, Lanz propone que modifiquen el plan. Esos documentos están en el legajo perteneciente a la Operación Félix, que se encuentra en los archivos militares de Friburgo. Y se produjo ese planteamiento. Eso a Kübler no le sentó absolutamente nada bien, y teniendo en cuenta ya las diferencias que tenían anteriormente, no hizo más que regar ese fuego con gasolina. La respuesta de Kübler en su mensaje acompañando la propuesta de Lanz al mando estratégico alemán fue desechar la operación, desechar este tipo de propuestas y que el plan permaneciese como estaba. Una de las excusas que había puesto Lanz para plantear esa alternativa, esa operación de apoyo a lo que era el eje del ataque principal, era precisamente que el ataque principal iba a ser muy costoso en baja. Por eso, Lanz sobrevivió a la guerra, Kübler no. Kübler estuvo después implicado en operaciones antipartisanas en Yugoslavia y terminó siendo ejecutado al final de la guerra. Por lo tanto, no escribió sus memorias, pero Lanz sí. Y en el capítulo dedicado al tema de Félix, que tiene una larga trayectoria militar en el frente del Este, sobre todo, puso ese adjetivo de costoso. La operación iba a ser costosa, pero que al fin y al cabo iba a triunfar. Si esa es la opinión del más crítico, de ahí hacia atrás, pues todos opinaban que la operación lógicamente iba a tener éxito y que además iba a ser una operación rápida. ¿Qué hubiese ocurrido en la realidad? No lo podemos saber porque la operación no se ejecutó, pero nos puede servir de ilustrar. Es ilustrativo tanto eso como lo de Stay Behind Me, como el túnel que se excavó, que visité con Tito Vallejo en su día, hace ya también unos añitos, un túnel preparado para facilitar la huida en caso de un asalto del gobernador y la plana mayor del mando militar de Gibraltar. Son indicativos. Y hasta ahí, como decían en el concurso este famoso, podemos leer. Lo demás ya pues queda para un buen novelista, ¿no? Que ahora mismo a veces nos echan una mano para popularizar algunos temas, como ocurrió con Reverte y el tema de los italianos, pero eso hablaremos otro día. Primero un comentario y luego una pregunta. O sea, que de lo que está diciendo, Lanz avalaba lo que hicieron el coronel Antonio de Figueroa y Silva con el pastor Susarte y sus 500 hombres, 200 y pico años antes. Volvían por el mismo sitio. Querían volver por el mismo sitio, o planteaba volver por el mismo sitio. Yo estuve buscando esa posibilidad, Ángel, porque estaba deseando encontrar en las memorias de Lanz, o en los papeles, o en las anotaciones de la gente que estuvo en esa comisión de reconocimiento, alguien que dijera que gente, oficiales españoles de los que habían estado relacionados con él, entre ellos Eleuterio Sánchez Rubio Dávila, jefe de la segunda BIS del gobierno militar, que había sido uno de los que había facilitado su misión de reconocimiento, le hubiese comentado algo. Hay de hecho anotaciones sobre reuniones que se mantuvieron en el número 128 de la Avenida de España de la Línea entre miembros de esta comisión alemana y el teniente coronel Sánchez Rubio. Pero no encontré nada en lo que podía apoyarme si alguien le había hablado de la historia. Pero obviamente hay un estudio hecho del tema de Gibraltar mucho antes de que se pensara en la Operación Félix. Hay un estudio hecho sobre Gibraltar donde se habla de los sitios del 18. Y con la minuciosidad que este personal trabajaba, es muy probable que fuese un conocedor de esa historia. Y si se observa las diferentes alternativas que tuvieran, obviamente había pocas tan claras como alternativa, como elemento original, que la que propusieron o la que trazaron el coronel Figueroa y esos 500 diablos que lograron ascender arriba y estuvieron a punto de reventar la defensa británica en el siglo XVIII. Otra vez yo quiero contestar dos preguntas. Juan Franco primero. Sí. Franco todo el tiempo estuvo aguantándose, los alemanes insistiendo por qué no te unen a nosotros, y él decía que hasta que no viera a Inglaterra de rodillas, él no se metía en el asunto. ¿Qué pasó? Bombardearon los japoneses Pearl Harbor y
Churchill llamó a Roosevelt y le dijo, hombre, lo siento mucho lo que ha pasado, hay que ver qué tragedia. En cuanto colgó el teléfono, se echó un doble coñac, se encendió un puro y dice, ahora hemos ganado la guerra. Y eso frenó a Franco. Cuando vio que ya los aliados ya eran el doble de lo que era, ya eso lo frenó. Y sabemos que Canaris le había dicho, esta batalla la hemos ganado, pero la guerra no. Acuérdate eso, que después lo buscaron el poder. Yo no estoy muy de acuerdo con esa tesis de Canaris y ahora entraremos en Espérate, eso. ¿y cuál es? ¿Qué era lo otro que dijo este hombre? Susarte. Yo me tiré mucho tiempo estudiando ese área de Susarte, porque se hubieran llevado un chasco los alemanes, porque un año después se vino todo abajo. Estaban haciéndole túnel y todo aquello que era arena, y hubo un deslizamiento, tapó la carretera de la caleta, y por culpa de eso tuvieron que hacer un túnel en plan banana así, para poder ir a la caleta, porque en la caleta habían depósitos de gasolina, habían regimientos allí estacionados. Es decir, que había que llegar a la caleta por fuerza, pero no se arriesgaban de abrir la carretera porque se iba a desprender otra vez. Pero el camino de Susarte se quedó a la intemperie de arriba. Y eso yo tomaba fotos de arriba, de abajo, y además, después de Susarte, como los ingleses se dieron cuenta que se habían colado por ahí, escarparon la piedra. El pasaje que había por las rocas lo borraron. Lo que ya había era la arena, pero la arena se deslizó, tú sabes, y ya ese camino ya no lo pueden usar los alemanes. O sea que Kübler llevaba razón, que era mejor dejar el plan como estaba. Ya este amigo ha contestado por mí. Iba a decir simplemente el detalle de que los ingleses se dieron cuenta y picaron todo lo que pudieron y prácticamente borraron el camino. Si no completo, pues por lo menos lo inutilizaron. Y desde luego ya no conocieron el derrumbamiento, o sea que efectivamente de subir alegremente por ese lado, nada. O sea que se puede decir que Lanz se empeñó en en tener protagonismo a costa de una acción que en principio era imposible. Kübler desde luego lo tuvo muy claro, no pasó la propuesta de su lado, o sea, por su parte, no lo avaló. Por lo tanto, lo que llegó al mando estratégico fue desechar esa operación. Es muy curioso, hablando de la operación Félix, que muchas veces se ha tocado en algún sentido los temas tácticos. Pero a mí una de las cosas que me llamó la atención durante la investigación en Friburgo es que los legajos relativos a los asuntos logísticos de la operación estaban prácticamente vírgenes. Nadie se había ocupado de eso, y eso a pesar de que Charles Burdick había hecho un estudio magnífico, se publicó en el año 68, sobre el tema, pero los aspectos logísticos no se habían tocado. Cuando cualquier acción táctica se sostiene sobre un aparato logístico que es absolutamente fundamental. Y curiosamente es en el estudio de esa documentación de tipo logístico donde se encontraron claves de, por ejemplo, una cosa tan significativa como el número de efectivos que iban a tomar parte en la operación. Porque siempre se ha dicho 16.000. 16.000 es lo que Lanz dice en sus memorias como miembro de su unidad de asalto. Pero su unidad de asalto era solamente la infantería. No contaba ni la artillería, ni el despliegue de fuerzas aéreas, ni nada de eso. Cuando se calcula por el número de raciones que se contemplan, claro, al cuerpo expedicionario hay que darle de comer, y hay que darle municiones, y hay que darle repuestos, y hay que darle, en fin, el aparato logístico es tremendo. Es una documentación muy árida, pero muy importante, muy significativa, y que arroja datos importantes. Merece la pena el tiempo que se echa escudriñándola. Entonces los efectivos de la Operación Félix eran ni más ni menos que 230.000 hombres. No eran 16.000, eran 230.000. O sea, con lo cual estamos situando la operación aproximadamente, salvando las distancias, muy cerca de lo que fue la ocupación de Noruega. Ahora bien, en el libro, y eso lo tengo que confesar, era una de las cosas que me tenía apuntado en la listita, digo, no quiero que se me pase decir esto. Ya, y quiero que vayáis aquí con algunas de las claves sobre cómo estamos terminando. El principal problema de abordar este campo era quedarse en la mitad.
Yo recuerdo esa fábula que hay de los tres ciegos hindúes sentados al borde de la acera y se para un elefante delante de ellos y cada uno toca la parte que tiene delante y un niño le pide que describan lo que está. ¿Cómo es un elefante? Se ha parado un elefante delante vuestra, ¿cómo un elefante? Uno le toca la trompa que es un elefante como una serpiente, el otro le toca la panza, se creía que era una especie de globo, y el otro le toca la pata y se creía que era una columna. Y no era ninguna de las tres cosas. Y eso es un poco lo que nos ha ocurrido con esto. Hemos tenido cierta tendencia a quedarnos en parte con la documentación y la documentación relativa a los temas diplomáticos y a los temas políticos, que es importantísima, pero encierra también muchas posibilidades y muchos trampantojos. Y no digamos si a la hora de abordar esa documentación nos guiamos por las memorias de algunos de los intervinientes, sino si tomamos como libro guía las memorias de Serrano Suñer, no hay manera de desenredar este ovillo, sino es completamente lo contrario. Te vas metiendo como una especie de nudo gordiano que al final eres incapaz de resolverlo. ¿Y qué ocurrió al final? ¿Y qué es lo que pretendía? Cada uno muestra. Si tenemos en cuenta también que la posición oficial del Estado español respecto a esta época da un giro copernicano, sobre todo a partir de 1942, pues ya consolidado en el 43, y no digamos después de la guerra, hay toda una tradición de una historiografía oficial que va en un sentido y obvia otro. Entonces eso ha llevado a posiciones absolutamente irreductibles. Unos que pensaban que Franco era un belicista loco por entrar en la guerra y que Hitler no tenía interés, una de las tesis actuales, y otro que no, que era Hitler el que necesitaba entrar en la guerra, pero Franco no quería entrar en la guerra. Pues ni una ni otra, como pasa en todas estas cosas. Pero ¿dónde estaba la clave para poder llegar a una conclusión con los pies en el suelo que se pudiese documentar? Y yo voy a aplicar la fórmula que a mí me sirvió, que no quiere decir que sea la única, quiero decir la que a mí me fue de utilidad. Y es entrelazar los procesos políticos y los procesos diplomáticos con los militares. Porque todo forma parte de una misma cosa. No, y la expresión historia militar nunca me ha gustado. Porque es quedarse, ¿qué es eso de la historia militar? La historia militar es la política y la política llevada por otros medios, decía el clásico. Está todo absolutamente entrelazado. Son cuestiones militares las que llevan a maniobras políticas. Está claro que si no hay un interés estratégico en la toma de Gibraltar, por lo tanto en la entrada de España en la guerra, considerada imprescindible para poner en marcha la operación, no se hubiese dado el acercamiento a España que efectúa Alemania. No cabe duda que sin la victoria de Flandes en el 40, Franco no se hubiese lanzado a dar el ofrecimiento que hizo el 16 de junio de 1940 en el castillo de los Prel. No cabe duda que eso no se hubiese producido la conferencia de Endaya. Si en Endaya realmente no se hubiese llegado a un acuerdo, tal como a veces todavía se sostiene, todavía se lee en medio divulgativo incluso, el encuentro de sordos en Endaya, ese es el titular de un artículo periodístico dedicado a la conferencia. No, aquí salió uno por un lado, el otro por otro, pero allí no se llegó a ningún acuerdo. No se llegó a ningún acuerdo. La firma del protocolo secreto está archidemostrada, el protocolo secreto está ahí, con su letra, con su contenido, que dice cosas, que es el compromiso de sumar a España al pacto tripartito y al pacto de acero, que es una alianza militar con una promesa de entrada en la guerra. ¿Qué fórmula se utilizó? No, es que los intereses de Francia, Alemania quería conjugar los intereses de Francia y los intereses de España. Efectivamente. ¿Y que eso era el gran problema de Endaya? Efectivamente, eso era el gran problema de Endaya, porque no se le podía dar a Franco en Endaya lo que pretendía para entrar en la guerra, que era un reconocimiento explícito de sus ambiciones en Marruecos. Ahora, ¿eso quiere decir que eso impidió que se firmara algo? En absoluto, porque lo que se llevó a Endaya fue la propuesta de combinar las aspiraciones españolas con los intereses franceses. ¿De qué manera se hizo eso? Pues una solución que casi se montó sobre la marcha. Cuando se vio que Franco quería unas garantías, se optó por que esas garantías no quedasen contempladas en ese tratado, sino en un intercambio epistolar
entre Franco y Hitler. Y en base a eso se firmó un acuerdo. ¿Cómo podemos saber que eso es efectivo y que eso es verdad y que no se firmó? Bueno, se firmó, pero esto no, sí, se hizo, pero esto entre políticos, no. Y hay una prueba del algodón irrefutable, que es que 2 días después de la entrevista del Daya, cuando aún todavía no se había firmado, no se había efectuado la firma de ese protocolo secreto que vinculaba a España al tripartito y al pacto de acero, se pone en marcha toda la maquinaria militar de Félix. Si en Hendaya no se hubiese llegado a un acuerdo, no se pone en marcha una maquinaria militar para mover a 230.000 hombres y sacar cientos de cañones de la muralla atlántica para trasladarlos a la frontera francesa. Eso no ocurre. Bueno, pero se tiene constancia de que de que ese protocolo secreto se firmó, porque el documento que se conserva, que lo mantuvieron durante un tiempo en secreto el Departamento de Estado norteamericano al final de la guerra, se capturó. Es una odisea, que caso si alguien está muy interesado en esto, después entramos. ¿Hay constancia de que ese documento se firmó? Sí, hay constancia de que ese documento se firmó. Porque hay un telegrama del embajador von Storer que estuvo presente en la firma del documento por parte de Serrano Suñer como ministro de Asuntos Exteriores español el 11 de noviembre de 1940. Y en ese telegrama dice claramente: acabo de estar presente, el ministro de Asuntos Exteriores español acaba de estampar su firma en el protocolo secreto del Daya. Lo que pasa es que hay que leerse los telegramas también. Por eso, y ahí otro secreto, otro de las claves de la composición de cómo se ha estructurado el libro, y si es que el libro tiene una... A mí me decía mi amigo Julián, que por cierto, siento mucho que no pueda estar hoy con nosotros por un problema de salud, y de aquí le deseo una pronta recuperación. Me decía, mira Alfonso, en el libro te van a decir que no eres norteamericano, que no sabes turco, que no sabes jugar al baloncesto. Pero poca gente se va a meter en la tesis del libro, ¿no? Y yo estaba esperando esa confrontación. O sea, estaba esperando, digo, bueno, aquí iba a venir alguien y me va a decir... y no ha ocurrido, con lo cual ha acertado. Pero yo quería decirle, me podía decir que hay un alto nivel de detalle. ¿Es necesario el alto nivel de detalle? Sí es necesario. Porque el diablo está en los detalles, se dice. Pero es que la capacidad de transformar una realidad está también en irse a las generalidades. Cuando uno entra en los detalles de las cosas, dice, me he peleado con mi novia, ¿y tiene la culpa? Ella. Hombre, entra en los detalles. ¿Para qué? Una vez que te lo explican, ¿no? Bueno, pues esto es un poco, valga así. Cuando uno entra en los detalles, hay pocas posibilidades de jugar con los hechos históricos. La cosa se vuelve mucho más fina, es una cuestión de matices, pero más fino, no va al trazo grueso. A mí cuando dice, los alemanes decidieron el diseño que hicieron, el diseño artillero que hicieron los alemanes. ¿Qué alemanes? El Estado Mayor alemán. ¿Qué Estado Mayor alemán? Porque hay unos cuantos. El Estado Mayor estratégico, los KH, los KL, los KM, ¿cuál de ellos? Bueno, lógicamente si era de tierra, los KH. ¿Qué departamento de los KH? Hay muchos departamentos de los KH. No, lógicamente sería el general adjunto a los KH, experto en cuestiones artilleras. Efectivamente, el general Brandt. Pero el general Brandt es el jefe del departamento. ¿Qué oficial del departamento se ocupó de esto? Y ahí empezamos ya a entrar. Esto no va uno a los archivos y se lo encuentra allí. Mira, esto fueron así, pum, pum, pum. A veces te encuentras el documento firmado por el tío, pero no tiene el nombre. Tiene la firma. Y hay que ir a la escaleta de oficiales y empezar uno por uno hasta que encuentres la grafía y luego comprobar con su historial que corresponde realmente, que está ocupando el puesto. En fin, ¿a qué venía todo esto? A que cuando uno aumenta el nivel de detalle, la fiabilidad de lo que expone es mucha.
Entonces, cuando uno se va a la generalidad, todo es más dúctil. La cuestión se puede presentar como se quiera. No, nosotros en realidad no queríamos entrar en la guerra. O sí queríamos, todo lo contrario. Vamos a ir a los detalles. Vamos a irnos a esos detalles. Pero eso no solamente es porque el nivel de detalle es un recurso de investigación, es un recurso de fiabilidad, un recurso académico, digamos, ¿no? Es que también hay que escribir, por lo menos esa era una de mis intenciones, pensando en el lector medio. Es que a veces nos vamos a la Torre de Marfil y escribimos para nosotros. Y claro, a veces eso cuesta llegar a los demás. Y creo que merece la pena realizar un esfuerzo, de manera que estos procesos complicados, que son a veces muy enrevesados y muy eruditos, hacerlo asequible al lector medio. Y ese fue otro de mis intereses de plasmarlo en este libro. Ese es algo que marca el estilo, al menos lo he intentado, ahí estáis vosotros para opinar, marcaba ese estilo. O sea, tener toda la rigurosidad del ensayo, pero hacerlo asequible. Y luego, como ha apuntado Miguel antes, y ya os he dejado tiempo para que me hagáis una pregunta complicada, se me ha ido lo que quería decir, así que... como me hago un gesto me distraigo. Buenas tardes, Alfonso. Sí. Respecto al libro, Objetivo Gibraltar, yo lo tengo dedicado por ti porque lo conseguí a través de Ismael Ruiz Calventi. Bien. El que no está puesto en el tema, que no es lector, cuando ve el grosor del volumen le desanima. O sea, una persona me dijo, mira, te lo vale, digo, claro. Digo, mira, con un paquete de Marlboro y una Coca-Cola, bueno, me lo leí en 3 semanas. El libro me pareció estupendo. O sea, ni me ha parecido cansado, ni aburrido, muy interesante, y lo que tú dices de los detalles. Fabuloso porque vas al meollo de la cuestión, ¿no? Al meollo de la cuestión porque nunca se había escrito un libro sobre el tema de la Operación Félix, ¿no? Abordando, y menos por un escritor español, o historiador español, ¿no? Y ese abordamiento de detalle que tú haces es magnífico, ¿no? Alucinante. Y hay una parte que cuando habla del asentamiento en Sierra Carbonera de la artillería alemana, yo me hice un 50% de composición, pero es que después de leer el libro subí a Sierra Carbonera por primera vez en mi vida. Cuando yo subí aquí arriba, vi aquel todo despeje, además era un día de verano, día idóneo para subir, entendí al 100% por qué los alemanes querían poner allí parte de la artillería en Sierra Carbonera, claro. O sea, y a mí el libro ni me ha parecido aburrido, no, al contrario. Yo la verdad, para mí, a cualquiera que esté interesado en el tema, digo, léetelo. Ahora, también hay que ser lector, que te guste la historia, punto 1. Punto 2. Y otra cosa muy importante, hay que comprender cómo era España después de la Guerra Civil y en los años de la Segunda Guerra Mundial. Porque no olvidemos que ahí sale nuestro querido amigo Serrano Suñé, germanófilo al 100%, pero también sale el general Varela, ministro del Ejército y enemigo de Serrano Suñé. O sea, es que el régimen no era monolítico, había muchísimos intereses, ¿no? Lo que se llamó las familias. Claro, si tú no sabes quién era Varela, qué pintaba, qué era Serrano Suñé, qué pintaba en el tema, tampoco entiendes muchas cosas. También cuando el general Vigón va a llevarle una felicitación de Franco a Hitler por la campaña de Francia, por el término. Claro, si no sabes quién es Vigón, quién es Hitler, bueno, y ya si te metes con la pleyade de personajes importantes alemanes, el Tercer Reich, que era von Ribbentrop, que era Keitel, General Geber, claro, es que esto también yo creo que es para personas que estén muy versadas en el tema y conozcan, digamos, la intríngulo. Y Fernando, yo te agradezco, Fernando, Alfonso. Te agradezco mucho tu pregunta, porque ahora que está tan de moda las pérdidas así de memoria, me ha hecho recordar lo que quería decir. Gracias. Oye, pues no. Decía Miguel antes... No soy médico, Decía Miguel antes que, claro, meterse enganchar en un volumen de... Bueno, aquí quedaron 800 y pico de páginas, otro
otro secreto, otra Enhorabuena, me parece interesantísimo, pero compromiso familiar. Lo siento. Pues otro de los secretos es que el libro, el manuscrito tenía en realidad 1200 páginas. Pero claro, es como cuando... Y cuando llegó la hora de imprimirlo era el problema de decir, bueno, ¿qué edición hacemos? ¿Hacemos 2 tomos? ¿Hacemos un tomo? Ahora hacemos 2 tomos, es un problema, ¿qué le va a hacer? Tienes que hacer un de esto que quepan los 2 tomos, en fin, que encarecía todo el proceso. Estuvimos haciéndole, mira, a uno, un tomo. ¿Cuál fue el coste de eso? Pues tener que reducir el tipo de letra. Así que de aquí le pido yo disculpas a todos los que me han dicho, me ha hecho comprarme en el chino una gafa de... Bueno, yo quería, yo uso gafas de tazación para él, no tenía problema. Entonces, a lo que decía Miguel me decía eso, dice, bueno, 1200 páginas, mantener la atención de un lector en una historia de la que conoce su final, eso es lo que yo he intentado que tuviese ritmo. Si se ve la estructura de los capítulos, no de una forma exhaustiva, pero sí hay una estructura básica, hay un capítulo militar que explica a un político y un político explica a un militar. Y esa es la trama. Entonces yo decía, digo, mira, esto es como, es verdad, hemos encontrado el cadáver en el salón. La película empieza con el cadáver en el salón. Ya se sabe el final, lo ha matado. Ahora bien, el interés del posible lector es encontrar quién ha podido ser el autor de los hechos, cómo se han sucedido, cuál ha sido la trama, qué arma ha utilizado, cuál era la motivación, y es un poco así. Y a mí me ha ayudado mucho una cosa que para mí es imprescindible, que es seguir una secuencia cronológica. O sea, ajustarme con cierta... no precisión, sino ser un devoto de la estructura cronológica, de la secuencia cronológica. Porque es que si no, como haya muchos saltos, que a veces se encuentran... A eso voy. Muchos libros de historia tienen el problema del salto en el espacio-tiempo. Pero como tú dices, el libro lleva un orden cronológico, con lo cual, al lector interesado, como en mi caso, que me gusta la historia, pues para mí, vamos, yo es que decía, ya me tengo que acostar, y me levantaba rápido por la mañana para desayunar, ducharme y engancharme con el libro, ¿eh? O sea, a mí el libro me ha encantado porque yo leí otro tuyo hace muchos años, A la sombra de la roca, que me encantó también, ¿no? Y a él, vamos, pero si a mí hubiera tenido 1200 páginas, yo me leo las 1200 páginas. Es que a mí los libros pues una cosa, cuanto más voluminoso, más. ¿Por qué? Porque ahondan en los detalles. Una página, un librito de 200 paginitas, no, se quedan en las generalidades. Pero este libro lo que tiene, que es muy bueno, todos los detalles, y ya digo, que todo el que quiera empaparse del tema, ahora, te tiene que gustar el tema también, y lo que tú dices, y también te tiene que gustar, digamos, cómo empieza la historia, ¿no? O sea, los alemanes ocupan Francia, termina la Guerra Civil Española, empieza la Segunda Guerra Mundial, los alemanes llegan a Francia y ya empieza ahí todos los contactos y toda la historia, ¿no? Claro, si a ti no te gusta la Segunda Guerra Mundial, de cómo era España la Segunda Guerra Mundial, y te interesa el tema del Peñón de Gibraltar, lógicamente no lo vas a entender. Porque también No, perdón, es que si me permite, si vamos a darle un poquito de agilidad a las personas... Perdón, es que yo me entiendo mucho, perdón. Es que yo empiezo a hablar y no paro, perdón. A mí me gustó mucho leer de Juan cuando dice, no era un autor anglosajón, sí, a veces tenemos una excesiva servidumbre, porque además la historiografía anglosajona es muy poderosa y es muy extensa. Entonces a veces tenemos una enorme servidumbre. Hemos visto Normandía, hemos visto la Segunda Guerra Mundial pensando que era el frente occidental. Y la Segunda Guerra Mundial no se juega en el frente occidental. La Segunda Guerra Mundial se juega en el frente ruso. Claro, en el este. Entonces, ¿qué es lo que intento decir con esto? Hombre, que hay que abordar, hay que abrir el abanico y entrar hay producciones historiográficas a las que se tiene menos acceso, quizás porque las lenguas sean más complicadas, en el caso del alemán, el italiano, el finlandés, que están haciendo unos libros fantásticos sobre
sobre la guerra de lo que ellos llaman la guerra de continuación, sí, y la guerra ruso-finlandesa. En fin, hay que abrir un poco, porque si no tenemos quizás la costumbre de verlo como muy occidental, como todo muy occidental, que es un poco también producto de lo que ha sido el devenir de los años desde el final de la Segunda Guerra Mundial con el tema de los bloques y todo eso, ¿no? Pero me ha alegrado que lo digas. Pues yo cuando me enfrento a una obra de estas que me gusta, que me llama la atención, la primera cosa que hago es irme a la bibliografía. Me he encontrado con 30 páginas de bibliografía, personalmente, de un nivel extraordinario. Y luego me he encontrado de Ribbentrop, Stanley Payne, me he encontrado también a Preston, pero lo que sí me ha gustado es que hay mucha variedad y además en fechas. Una de las últimas referencias que hay es de 2019, un libro de un tal Ríos, de Puente a Puente. Eso abunda en la idea de lo que comentabas, de que hasta se ha documentado viendo un estudio sobre los puentes que hay en el campo de Gibraltar. O sea que eso es entrar en un nivel de detalle espectacular. A lo que yo iba, a lo que quería ir, es que viendo el despliegue artillero que hay, tanto por la parte de Algeciras, por la parte de Sierra Carbonera, incluso más alejado y tal, esto evidentemente eran 36 horas, pero 36 horas que iba a ser un infierno, un auténtico infierno. Una de las cosas que vi en el plan Micos fue que se contemplaba, no, es que se iba a hacer una evacuación de la población civil de Algeciras, San Roque, La Línea, dentro de lo que son las operaciones militares. Uno sabe cuándo empiezan, pero no cuándo acaban, que se evalúen en 36 horas, probablemente hubiera habido algún retraso, hubiera habido alguna complicación que pospusiera el tema. Dentro de las funciones logísticas, y antes has hablado de logística, y el apartado logística estaba virgen, decía, una de las funciones logísticas son asuntos civiles. Yo creo que esta evacuación de las poblaciones de las ciudades entra dentro completamente de estas funciones, de esta función logística que son los asuntos civiles. Entonces yo quería, de hecho la parte civil es una de las más peliagudas, de las más complicadas que hay dentro de la logística, sobre todo lidiar con la población civil propia, que es la que tienes que cuidar especialmente, la otra también, pero especialmente la tuya. ¿Hasta qué punto se ha encontrado documentación que detalla cómo iban a ser esas evacuaciones, cómo, cuánto tiempo, a dónde, cómo se iba a gestionar la población civil de Gibraltar? Porque evidentemente eso complica, ese tipo de acciones complica mucho cualquier operación militar. Yo sí, perdona, es que al decir, sí, me he recordado una frase que siempre se le atribuye a Napoleón con respecto a los planes de batalla. Y es que él decía que todos los planes de batalla son perfectos hasta que te encuentras con el enemigo. Entonces ya cambia. Yo lo que te puedo decir es que existe la propuesta. Claro, respecto al tema de la operación de Gibraltar, y especialmente a la parte española de la operación de Gibraltar, pues la operación Félix es una operación alemana, absoluta. Ese concepto hay que borrarlo. Es una operación hispano-alemana, donde España juega un papel importante, que se ve en la parte, en todo lo que es el asunto de transmisiones y en el asunto logístico. ¿Qué es lo que ocurre con la documentación relativa a la operación de Gibraltar del lado español? Que no está disponible. Que lo único que se conoce de la operación de Gibraltar es un documento, que fue el que sacó por primera vez Roja Agudo después de acceder al archivo del Alto Estado Mayor, y es el que yo he tenido la oportunidad de acceder al original en la Fundación Francisco Franco. No hay otro. ¿Qué es lo que contiene ese documento? Pues más que el esbozo de una operación, es una serie de peticiones para un tipo de maniobra llamada C, y hay unas peticiones de aviación, hay unas peticiones de artillería, y hay una serie de anotaciones de donde tú, con mucha imaginación, puedes idear que hay un plan de tal. Que indudablemente lo había. O yo estoy convencido de que lo había, pero que las pruebas, la documentación de eso, desde luego no está a disposición de los historiadores. Hablar de eso como
de una operación española, pues posiblemente haya, y existe más que evidencia de que hubo un trasiego de información en la preparación de la operación. Por ejemplo, hay transparencia en los mapas alemanes, donde hay una anotación abajo alemana, Rundblick, desde von der Spanische Kommandantur. Y en el original pone, vista desde la comandancia de la línea. Cuando uno coge las cotas artilleras que se contienen en esa transparencia y las compara con las cotas artilleras de Isasi y Sasmendi, que sí están asequibles, que sí se conocen, y que hay copias disponibles del Instituto Geográfico a otros lugares, los números que están en esas cotas son los mismos, porque esa documentación artillera es la misma que estaban utilizando los alemanes. O sea que hubo una colaboración y un campo de juego, uno de cuyos gruñidores fue precisamente el almirante Canari, al que se le quiere cargar una especie de pacifista naif, que era el jefe del servicio de inteligencia alemán, el jefe del servicio de inteligencia del mando estratégico, donde la gente que colaboraba con él, una de las cosas que decía es que no estábamos, cuando te cruzabas con Canari, eso que atribuyen al espíritu galaico, te cruzas con él, no sabes si sube o si baja. O sea, alguien inasequible, porque era alguien además que se la jugaba. Y además tenía un nivel de profesionalidad y era el hombre que estaba en el meollo de las cosas y en el meollo de las cuestiones, y es lógico ese sentido de prudencia. Y a mí me extraña mucho, en primer lugar, porque eso de que aconsejara a Franco no entrar en la guerra, como se le atribuye como mayor prueba de peso de que Canari había aconsejado, eso se da en una visita que hace Canari en junio del 40. Y lo que le dice literalmente es que después del ofrecimiento que Franco acaba de hacer en la carta del 16 de junio, había un temor por parte del Estado Mayor alemán, porque en junio la perspectiva que tenía el Estado Mayor alemán es que la guerra se había acabado. Se había derrotado a Francia y Gran Bretaña iba a pactar. Entonces, a ver si ahora llegan los españoles en un arranque de arrojo y va y hace lo que hizo Mussolini. Sí. Entrar en la guerra, los otros pidieron un poco de prudencia y tal, y se produjo la situación. Y lo que dijo Canari es que se templasen los ánimos en ese momento. A partir de ahí, de ese momento, lo que Canari hace es crear un campo de juego de colaboración entre el Alto Estado Mayor español y el mando estratégico alemán, del que hay una serie de evidencias importantes, pero que el grueso de esa colaboración no se va a obtener completo el cuadro hasta que la documentación correspondiente de parte española no esté a disposición de los investigadores. O sea que eso de que dice, este libro ya se acaba. No, este libro lo único que te abre es un campo inmenso que tú dices, bueno, yo, como le digo a mi mujer, yo necesito 3 vidas ya. Ya me he dado cuenta que en esta no me va a dar. Entonces, y después a través de Canari fue a través de donde se canalizó todas las peticiones de armamento. Sí. Lo del Canari pacifista es una construcción de poder, donde había que demostrar que había habido alemanes buenos, sobre todo porque a Canari lo habían ejecutado los propios alemanes en un conflicto entre servicios de inteligencia relacionado con el atentado de julio del 44. Entonces, ahí se construyó. Pero incluso cuando van a mandar aquí a alguien para que hable con Franco, para que le dé la fecha esa que necesitaban para entrar en la guerra, porque la fecha, según el protocolo secreto, tenían que tomarlo entre los 3, a quien mandan es al almirante Canari. Si el Estado Mayor alemán hubiese tenido la más mínima sospecha de que este hombre no era el apropiado para la cuestión, que hubo sus más y sus menos, en quién iban a mandar y quién no, mandaron al almirante Canari, aquí, diciembre de 1940. O sea que... Yo tengo una pregunta, bueno, dos. Bueno, primero, por supuesto, felicitarte por el libro es un espectáculo por donde quiera que lo mire. Y luego tengo 2 preguntas en cuanto a la fuente de información. Doy por hecho que esa documentación de la que hablas es documentación clasificada, que no se puede acceder a ella de momento, o no sí, existe, bueno, pasa como los libros civilinos. Con lo que aparece por ahí te das cuenta de lo que tiene que haber. Claro. Pero está clasificado, no está disponible. La parte española me refiero, la parte alemana por fortuna sí.
Y luego también quería preguntarte cuál ha sido la fuente de información que más te ha aportado, más te ha sorprendido para poder construir el libro, porque ha sido mucho tiempo, ¿no?, el que has tardado en investigación. Ha sido fundamentalmente la documentación diplomática, que está en un grado importante, cubre prácticamente toda la trama, y la documentación esta militar de los legajos de Félix, que no están en un legajo solo, hay varios. Los papeles del almirante Canari también son importantes, las memorias de los que participaron, hay que irla analizando y contrastando con la documentación, con las fuentes primarias de los documentos, porque como digo, tienen muchas trampas, muchos camuflajes, muchos trampantojos y muchas historias de estas, y sobre todo que la documentación militar y la documentación diplomática o la documentación política van completamente entrecruzadas. Es la única manera de garantizar un buen resultado. Si no, empiezas a caer y corres muchos riesgos de caer en distorsiones. Hay muchísimas trampas. Y después ya, a raíz de tu pregunta, decirte que en el libro que obviamente se explicaron unos pocos de años, hubo momentos complicados en esos problemas. Uno de los grandes retos del libro fue un problema de estructura. ¿Cómo estructuras eso de manera que tengan una serie de capítulos coherentes, que vayan entrelazados unos con otros, que mantengan, eso decía Miguel, mantengan el interés de la trama sabiendo cuál es el final? Entonces eso sí me lo planteé. Pero tuve, como en todos los procesos largos, tuve también mi gran crisis, que está en el capítulo 7. El capítulo 7 está una crisis, no sé si alguien lo habrá notado, pero ahí llegaba un momento que te desesperaba, llamaba a uno, enciende una luz por ahí que me ilumine. Después volvía, pero también a veces he estado dormido, he estado cansado, lo que sea, pensando en una cuestión y me despertaba a las 3 de la mañana y digo, lo tengo. Claro, Me sentaba Bueno, yo voy a ser muy breve. Primero, que como ya se ha dicho, las 800 páginas intimidan un poco. Yo cuando tuve el libro, Dios mío, ¿cómo se le mete mano a esto? Abrí por la mitad y empecé a leer. Y dije, oye, esto es distinto. Y empecé por el principio. Y es muy, en fin, no sé, no es bueno establecer comparaciones, pero puede ser un asunto bastante lo que se ha comentado, acertado, que una documentación tan exhaustiva como esta sea algo perfectamente digerible. O sea, eso no lo he visto yo nunca. Hay muchísimos libros de historia que puedes envanecerte totalmente de que, por casualidad, nunca hay casualidades, por esfuerzo, has conseguido entretejer una documentación completamente aplastante, una división Panzer completa, con algo que se puede leer perfectamente. O sea, enhorabuena, porque no es fácil encontrar una obra tan afortunada como esta. Y luego, sin salirme del tema demasiado, quería comentar sobre el tema de los servicios secretos y sobre el tema de los estados mayores, que en historia no hay nada inocente, absolutamente nada, ni inocente ni prácticamente casual. Yo he tenido la suerte de ver, están publicados, o sea, no es ningún misterio, los planos soviéticos del sur de Andalucía que tenía él, que mandó hacer el Estado Mayor ruso, naturalmente en cirílico, a todo color, con una documentación exhaustiva, que no toda la documentación podía ser a base de satélites, tenía que haber algo más. Y luego una cosa muy curiosa, estaban obsesionados con el ancho de las calles, y a ver quién dice por qué. Por los carros de combate. Como unos señores en un sitio perdido de Rusia están calculando, están estudiando estas ciudades, por si acaso remotamente
algún día tienen que venir por aquí y tengan que por estas vías pueden circular nuestros carros y por estas. Bueno, eso es vamos, solo hay un caso semejante y son los alemanes. En la Primera Guerra Mundial, yo sé que cuando construían un barco considerablemente grande que les interesaba, el Estado Mayor alemán de entonces le hacía un seguimiento y a ese barco le diseñaban unos orificios en cubierta que eran para tornillos para instalar piezas de artillería y tenían preparados barcos en alta mar que en el momento de salir las hostilidades tenían esos barcos artillería, municiones y dotación de combate para atenderlos y los transformaban en cruceros auxiliares y corsarios. Claro, eso son cosas que no tienen nada que ver con la improvisación, cañones que ya estaban fabricados y esperando para que hubiera una ocasión. Eso me impresionó muchísimo. Y entonces estamos hablando de 1914, pero sería tremendo enterarnos en épocas recientes de los entresijos y de lo que es un servicio de información, que la gente se cree que es un señor, un espía con las solapas levantadas, y no señor, suele ser un oficinista con unos manguitos y recortando periódicos, y ahora no, ahora ya con la informática ya es más sencillo. No, esos temas desde la guerra púnica y por inteligencia. Carlos, que es un investigador de raza, una de las grandes figuras del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, y a los que a mí me impresionaron cuando yo entré la primera vez el año 93, cuando éramos los ojos de Ángel. Pepe, y nos impresionamos. Pues uno de los trabajos, yo quiero agradecerle a mis compañeros del instituto, porque muchas veces uno no se pone a escribir y se tira tantas horas y tantos días como esto, así como en abstracto, siempre tiene imágenes, ¿no? Y cuando tú estás escribiendo, estás metiéndote, ahora me llaman por ahí un taco de legajos, de cosas, de cuadros, de los suministros médicos. Entonces tú tienes en imagen a otros investigadores, a mis compañeros del instituto, y digo, no, aquí tengo que afinar, porque si no después... Pues Carlos, una de las cosas que curiosamente me descubrió, que me sorprendió en una de las jornadas, era que el único sistema defensivo que tenía el Estado español frente a una posible incursión de Gibraltar, después de la destrucción de las fortificaciones de la línea de contravalación, era el trazado urbanístico de la línea, el propio trazado de la ciudad. Presentó una ponencia que me sorprendió. No se podían levantar fortificaciones en el siglo XIX y entonces uno de los proyectos de la línea, curiosamente, está extendido de mar a mar y con unas manzanas alargadas, y no olvidemos que en la misma comandancia militar nos hemos asombrado muchas veces del grosor que tienen los muros, y es que es un punto fuerte encubierto, en una época en que, por motivos políticos y tal, aquí no sé, estamos hablando del siglo XIX, naturalmente, y ahora encontrarse esa exageración que algún historiador linense, no sé si Aludgardo o alguien así, dice, pero bueno, ¿cómo gastaron tantísimo dinero en hacer aquello? Y digo, claro, porque no solamente era... Esa consideración, aunque salgamos un poco del tema, también se encuentra en prácticamente muchas ciudades. Ese ancho de esas avenidas parisinas de tiempo de Napoleón III, con rajillas que cabe. No, se hicieron para meter compañías de caballería para disolver manifestaciones si las hubiera. Y ya está, esa fue la única consideración. Después se hicieron palacios preciosos, casas, pero la primera consideración de esa avenida fue la puramente militar. El pueblo de París tenía un deporte local que era la revolución, y eso pasaba haciendo barricadas. Es que me ha recordado Carlos
el modelo que hay en el museo, que lo hizo su padre, ¿no? Sí, señor. El modelo del Peñón. Con el Eugenio Sánchez Rubio Dávila, el modelo del Peñón, que es una joyita que tenemos en el museo de aquí, cedido en su día por el gobierno militar, lo hizo el teniente coronel Sánchez Rubio Dávila, una figura apasionante, el Bulma de la jornada, lo hizo con el padre de Carlos. Yo tengo que confesarle que yo he tenido mucha suerte naciendo en el campo de Gibraltar. Porque claro, si no hubiese sido así, si hay un sitio donde se escenificó uno de los momentos clave que te lleva a... te abre un horizonte en lo que fue la interpretación de la Segunda Guerra Mundial, es, por ejemplo, entrar en conocimiento de que el mayor ataque aéreo sufrido por Gibraltar durante la guerra fue francés. Fueron dos ataques masivos, el 24 y el 25 de septiembre de 1940, como represalia por el intento de desembarco en Dakar. Claro, eso ilustra otra cosa. Eso nos saca del tema de los franceses estaban todos en la resistencia. Los franceses estaban todos en la resistencia a partir de 1948. Antes, como los políticos y entonces es muy, porque además es el momento clave, septiembre del 40. Y ese hecho ayuda a interpretar precisamente, por ejemplo, lo que fue el fracaso de las negociaciones de Serrano-Suñer en Berlín. Y digo fracaso porque no se trajo ya firmado el protocolo tripartito de Berlín, y fue el hombre con un enfado fantástico que lo expresó con términos fuertes en su posterior visita a Italia. Y luego lo que fueron las claves de la entrevista de Endaya, donde no se fue a discutir ni de la ayuda militar, ni de la ayuda de suministro, ni de nada de eso, se fue a discutir nada más de las garantías territoriales que se exigían. Entonces, ese daba la pauta. Y si hay que buscar un antepasado a este libro, digo por contar unas cosas que no se cuentan ni en la introducción, es que todo nació precisamente de dos capítulos de A la sombra de la roca, creo que lo he visto aquí. Dos capítulos que se dedicaban a la Operación Félix, y entonces te das cuenta cuando empiezas a estudiar que no era una operación más. Que en palabras del jefe del departamento del Estado Mayor estratégico del alto mando de la Wehrmacht, del general Rode, uno de los padres de todo de la estrategia periférica y todo eso, era la llave de la victoria alemana en Occidente, porque no solamente era la toma de Gibraltar, era el control del Mediterráneo occidental, la estabilización del Marruecos y el establecimiento de un paraguas defensivo que iba a llegar desde Narvi a Dakar, y desde el que hubiese sido muy difícil plantearse operaciones como la de Normandía, que saltando el canal y estuvo a punto de fastidiarse, así que hubiese sido una cosa muy eso. Pero hemos estado hablando de las dificultades, de que ha habido crisis y tal, también ha habido momentos muy buenos. El anecdotario de una investigación así tan larga también da para mucho. Yo, por ejemplo, me acuerdo la merienda con Rudolf Witzig en su casa, grabándolo allí en una entrevista. Witzig es el jefe de la unidad aerotransportada que tomó Eben Emael con unos planeadores y que luego fue enviado aquí a Gibraltar a ver si era posible de hacer lo mismo en Gibraltar. Una merienda fantástica, o un desayuno que me preparó el día de mi cumpleaños Irma Schaffenberg en el Zunturken, que es un hotelito donde estaba el antiguo Berghof, cuando se produce la entrevista Serrano-Hitler de noviembre del 40, hay un hotelito al lado que es un Zunturken, que en aquella época era el cuerpo de guardia del estandarte, de la guardia personal que se ocupaba, y del servicio de seguridad que se ocupaba de la custodia del Berghof. Y le ve a Irma Schaffenberg, que yo la he visto mencionada por Iris Fratini un día hablando de ella y tal. Digo, pues esta mujer me preparó un desayuno allí, además me regaló un reloj de Cook, una reloj así, una imitación de un reloj de Cook, pero vamos, o cuando yo me puse a hacer mediciones en la estación de Endaya,
para calcular, pues yo tenía mucho interés en cuánto tiempo, en el tema de la hora, por el tema del retraso y cosas de esas. Yo tenía mucho interés en cuánto había durado la ceremonia, entonces hice una medí el andén, un metro, claro, en Hendaya, que es un sitio complicado. Ponerte a medir el andén y cosas de estas, pues la gente que miraba allí con una cosa tremenda. O el gesto también de arrojo de Mercedes, que le comento, dice, esto es para llevarse una piedrecita de la estación de recuerdo, de no sé qué. Y Cortán y perezosa saltó a la vía y cogió. Yo me quedé helado. Yo eso, a pesar de todo, yo eso soy incapaz de hacer. Y me atenaza la... O sea que da para un anecdotario importante, o encontrarte mencionada la línea de la confección. Y no quería olvidarme, antes se ha hablado de la evacuación. Si tenemos en cuenta que la población de Gibraltar se tomó una decisión de tipo, además, estratégico, tipo táctico, con clara fortaleza, de evacuar a la población civil, algo que ha marcado a nuestros vecinos del sur de una forma decisiva, una experiencia. Ahí está la bibliografía que hay extensa sobre gente que pasó por la evacuación, entre ellos la madre de Albert Hammond. Y si tenemos en cuenta esa evacuación que se tenía proyectada, donde que se habla en las sugerencias de los documentos alemanes y en la respuesta que se recibe, pero siempre refleja en documentación alemana de esa evacuación, los entresijos de cómo se habría organizado. Yo espero que algún día se libere esa parte de la documentación y va a ser fantástico, espero que no tarde mucho, y para que me dé tiempo a mí ahí. Hubiese convertido esto en un campo de batalla, pues como el norte de África, como se encontró Rommel, donde no había población civil, donde eso, y eso permitió que la lucha se estableciese entre militares. Y cuando la cosa se produce entre militares y entre profesionales, es mucho más aséptica. Por eso el general Young pudo escribir su biografía de Rommel poniendo Polano. Se hubiese transformado en esto en un campo de batalla, un escenario bélico puramente militar. O sea, que aquí se hubieran llevado a la gente, pues, hasta Sevilla, ¿no? Pues no tengo ni idea, pues supongo tendrían un plan de evacuación, pero lo desconozco. Vamos a hablar de la evacuación. A lo que se refiere el campo de Gibraltar, yo creo que no había plan ninguno, porque hubieron muchos llanitos que no se quisieron ir en la evacuación oficial. Y se vinieron a España porque tenían muchas familias aquí en la línea, eso, y se vinieron a vivir aquí. Lo que pasa es que esos llanitos se vinieron para acá, no lo dejaban de entrar ni Gibraltar, pero podían entrar españoles a trabajar. Pero el llanito que se había venido a la línea, no lo permiten devolver. Yo lo sé porque uno que trabajaba conmigo, sus padres estaban en la línea, y mi padre y mi madre no lo dejaban de entrar. Pero yo me quedé en Gibraltar trabajando, porque trabajaba en los diques. Lo que pasa, la población se convirtió en las bocas innecesarias, dijeron los militares. Lo que le hace falta es quitar a esta gente con tiro para arriba y tiro para abajo. Hay que quitarlo del medio. La primera fase fue a Marruecos. Mi abuela estuvo en Casablanca. ¿Y qué pasa? Que cambia la tortilla y Francia, ahora es Vichy Francia. Ya es aliado de los alemanes. Y todos los llanitos se convierten en prisioneros de guerra. Aguántate. Ahora, ¿qué hacemos con toda esta gente? Pero cuando Dunkerque cruzaron muchos franceses a Inglaterra y estos franceses querían volver. Y dijeron los ingleses, aquí tenemos la solución. Vamos a cambiar todos estos militares por los civiles. Y fue una gran flota de por lo menos 18 barcos allí a Casablanca. Soltaron a los franceses y se metieron los llanitos. Y los barcos, me contaban, estaban hechos cocineras, no le dieron ni tiempo de limpiarlos. Volvieron a Gibraltar, ¿vale? Y el gobernador, cuando vio esos barcos llenos, dice, aquí no salta nadie porque no se va a creer. Y hubo una manifestación muy grande, total, que bueno, que salten, limpiar los barcos, abastecerlos, y la segunda fase, a Jamaica, Inglaterra. Uno de mi abuelo murió en Madeira, no vio Gibraltar nunca más. Y esa fue, y los que se vinieron a la línea, aquí se quedaron. Algunos se fueron a Tánger también, pero esa gente no lo dejaban de volver a Gibraltar. Ese capítulo es muy interesante en ese momento, porque la primera cuestión fue evacuarlo, a qué zona, la zona del Marruecos francés. Pero cuando se produce el ataque británico a Mesa el Quedir, y hunden a la flota de los franceses, que estaban allí amarradas barco con barco, y abren fuego, la Royal Navy rodea aquello, y abre fuego. La reacción que y en Dunkerque se primó la evacuación de los contingentes británicos antes que los franceses, y eso tampoco se les olvidó.
sea que la cosa... ¿Quiénes fueron los paganos de esa factura en el primer momento? Los gibraltareños, los evacuados que estaban en el Marruecos francés, y efectivamente, y fíjate que la única crisis que hubo en las relaciones entre las autoridades británicas y la población del Peñón en toda la guerra fue precisamente la que narra Tito Vallejo. En uno de los capítulos que hicimos con Manolo Gat se recogían los testimonios de miembros del City Council que estuvieron en todo aquello, y uno de ellos a mí me sorprendió la primera vez que escuché su testimonio, porque tuvo eso de llegar allí y en vista, claro, hay que imaginarse, los hombres estaban en Gibraltar y las mujeres y los niños en los barcos, lo lógico, todo el mundo quería... Uno de ellos, aquí tiene uno de ellos. Y ahora le voy a dar la palabra a ella. Y claro, y él le dice, esto hay que solucionarlo porque si no va a correr la sangre. O sea que la cosa era de una gravedad extrema en ese asunto. Sí, Pepe. Pepe, además, que cuando yo tuve una jornada con él fantástica en el Rock Hotel, y cuando me enseñó el libro, cómo lo tenía completamente estudiado, subrayado, pero yo decía, bueno, es una página, no, todas las páginas. Y yo le pedí el favor, digo, Pepe, por favor, déjame que les haga una foto de esto, que lo voy a contar y no se lo van a creer. Digo, Pepe. Yo le dije a él que lo mejor que podía yo explicar cómo veía ese libro era una frase inglesa que dice a labor of love, un trabajo por amor, que lo cacha. Me iba a decir, yo fui evacuado con menos de un año, fuimos al Marruecos francés, pasó lo que dijiste, que bombardearon la escuadra francesa, con cierta razón, pero allí nos trataron como cerdos, nos empujaron, nos dijeron de todo, caballoneta. Mi madre, que no hablaba inglés, mi hermano que tenía 3 años, y yo que no había cumplido un año. Nos metieron en los barcos que estaba diciendo Tito, que habían metido, más que nada eran marroquíes que habían estado peleando con los franceses en Inglaterra. El barco, como todos los barcos, una escalera enorme, ahí metieron a esta gente como quisieron, y no tenían sitio para lavarse, no tenían sitio para... Bate un bombo con una cortina. Y cuando llegaron a Norte de África, dijeron a los agentes de libertad, y ahora meten a la gente de libertad ahí dentro. El almirante de la flota, que debíamos hacer una estatua de libertad, el almirante de la flota que vino con los franceses, un inglés, dijo, yo no puedo meter a personas, a niños chicos en estos barcos. Y dijeron, pues tiene que meterse, pues no los meto. Y dijeron, porque vamos a quitar y te vamos a matar a ti y ponemos a otro que los lleve. Y entonces él le dijo a Libertad lo que pasaba, le dijo que él quería que los barcos llegaran aquí y se limpiaran un poco, porque no podían, como estaban esos barcos, las madres con bebés, eso que era, vamos, como para cerdos. Y la tierra dijo que no. Y él dijo, pues voy a hacerlo. Vino a Libertad y el gobernador dijo que no. Y él dijo, pues no lo hago. Hay 2 cosas interesantísimas. Una es lo que acaba de mencionar, de que hubo un movimiento en Gibraltar que le dijeron al gobernador, o deja que se bajen los barcos, o se levanta el pueblo. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Le podían pegar un tiro. Y este almirante jubilado ya, que estaba de cómodo, dijo, pues yo no me muevo, los barcos se limpian y yo me los llevo. Le podían pegar un tiro. Y lo hizo. Y no se movió de eso. Y tuvieron que bajar a la gente después, entre lo que estaba pasando en Gibraltar y lo que decía la gente de la cuadra, tuvieron que... Entonces nos tuvimos unos cuantos días en Gibraltar, nos metimos otra vez en los barcos, mandaron a Inglaterra. Mi abuela, que no había salido nunca de Gibraltar en toda su vida, llegó a Liverpool y se murió allí. Y está enterrado. Y hubieron 2 o 3 bombardeos y murieron civiles, estando en tierra también. Y de ahí nos mandaron a Londres, nos estuvieron bombardeando. Porque la historia, pero ese no viene al caso. Quiero decir lo que te dije antes, ha escrito un libro, no estoy de acuerdo con todo lo que han puesto ahí, hay cosas que me gustaría hablar contigo,
Por ejemplo, hay muchísimo entre la línea San Roque y la Moraima, hay mucho ahí que se construyó antes del ataque que se iba a San Gibraltar, que nadie habla y nadie sabe. Pero yo me acuerdo, como muchas veces jugando en la Moraima, que había una vía de trenes que llegaban allá más penetrados a un túnel que estaba cerrado. Y eso no lo encuentro ya. Y lo otro que bajando de San Roque a San Gibraltar, bajando la cuesta, en los dos lomos al lado que es arena o tierra, no es, tiene que haber huecos ahí, porque hay dos o tres sitios donde se ve las chimeneas que hacen para que entren. Y no solo eso, el exacto, especialmente a la bajada derecha, el tope plano, cuando llueve se hace un lago. El campo está abierto, fíjate como ha dicho Enrique antes, que uno de los libros es del año, creo que ha dicho, del 19, y ha estudiado los puentes. Así curioso. Pero lo dicho, el libro tuyo es formidable. Voy a contestar una cosa muy curiosa, que también, porque parece que todo es trabajo de gabinete y a veces ha habido también trabajo de campo. Estuve analizando la Northern Defense y la defensa de la línea del castillo. Tuvimos Tito y yo ahí La jungla. En el Yang. Y estuvimos viendo todas las posiciones tácticas. Entonces me hizo Tito un comentario de una entrada que estaba al pie del sitio donde estábamos estudiando ya con el plan trazado. Le llamamos talón de Aquiles, ¿te acuerdas? Claro. Y entonces yo le dije, pues por este sitio habían pensado introducir una compañía de soldados de alpinos, porque todo era, aquello eran las posiciones centrales, o sea, la operación dependía de que se tomasen esas posiciones. Entonces había un ataque frontal, pero iban a situar una de las compañías en un lugar, habían tomado la iniciativa de situarlo allí, sin saber que en aquel lugar había una apertura, se había abierto una serie de obras que permitían el acceso a esas defensas sin tener que asaltarlas. Hubiesen reventado todo el sistema, que fue lo del talón de Aquiles. Efectivamente, fuimos a los planos, comprobamos que aquello que era cierto y lo estuvimos describiendo y decidimos denominarlo el talón de Aquiles. Es lo que decía Miguel antes, que hasta que no empiezan las operaciones no se sabe cómo va. Eso es impredecible, porque con eso no contaban los alemanes. Y hubiese sido un golpe de suerte que les hubiese abierto la defensa de aquella ratonera del Causeway, que necesitaba una operación conjunta de tres fuerzas, una fuerza de asalto que iba frontal, una operación con lanchas rápidas, sino con botes de asalto, lanchas rápidas de otra cosa, a la base del Muelle Viejo, y una operación secreta por parte de las tropas especiales del Abwehr, de las que Canari, que aconsejaba supuestamente que no se entrara y tal, pero que había movido cielo y tierra para que implicasen a sus fuerzas especiales en la operación de Gibraltar. Bueno, pues una serie de acciones que se iban a desarrollar por las fuerzas especiales desde dentro, y la confluencia de esas tres hubiese hecho reventar la fuerza, pero claro, o sea, reventar la defensa después del martilleo antiaéreo, que estuvimos viendo algunas de las defensas que se habían construido, viendo el tipo de parapetos, el grueso de los blindajes y tal, para luego ponerlo en función de lo que eran la preparación, el efecto que podía haber tenido en todo aquel sitio la preparación artillera. Pero ese talón de Aquiles ni lo sabía yo, ni lo sabían los alemanes. Se lo hubiera encontrado en un golpe de fortuna que hubiese hecho reventar la defensa del Causeway. Con lo cual, esas son un poco algunas de las sorpresas que te encuentras. Y bueno, yo creo que tenemos que irlo terminando a sugerencia del
Yo quería hacer, del moderador. Alfonso, si no te importa, Sí, una cuestión que llevo un rato levantando la Miguel así, pero nada, este sector lo tengo ganado. Yo te quería preguntar, Alfonso, al hilo de lo que has comentado hace un rato, ¿no? De la cantidad de hispanistas, a veces lo hemos hablado y demás. Yo como librero, aquí la bibliografía sobre España es tremenda, pero te la explican mejor siempre fuera. Entonces siempre aparece asociado a universidades, instituciones, tanto públicas, privadas también, que destinan mucho dinero a explicarnos nuestra historia, norteamericanos, ingleses, etcétera, etcétera. ¿Qué apoyo has tenido y esperas tener en el futuro para pergeñar, para realizar tus libros? Después del éxito de este, ¿crees que va a existir alguna, no me refiero a la editorial, sino a alguna institución, alguna universidad que colabore, que de alguna manera coopere, ayude, etcétera, etcétera? ¿Tú eso cómo Mira, lo yo he funcionado en los dos últimos libros, no los dos últimos, sí. Bueno, los dos últimos si contamos el que está ahora a punto de salir. Lo he hecho con la Fundación Don Rodrigo, que ha apoyado con mucha decisión económica la investigación. Si no hubiese sido imposible, la investigación es tremendamente costosa. Y luego ha dado unas facilidades tremendas en el tema de la edición. Desde, no sé, aquí está el diseñador de la portada, Sergio Tejedor, a que el golpe de efecto de la portada se debe a él. Allí nadie ha puesto ningún problema, ni en esta, ni en aspectos formales de la edición siguiente del libro que está a punto de salir sobre los italianos, donde han financiado la obtención de derechos de reproducción del cuadro que va en la portada. En fin, yo con ellos llevo trabajando bastante tiempo. Y no es una relación de hace 2 días, sino que se remonta al libro del paso de los marinos españoles por la Armada Alemana, que si uno lo piensa, pues va a cumplirse ya 30 años, ¿verdad? Hasta de ese libro, decirlo, desde el 95. Claro, es que yo compré la primera edición, me quedé sin ella, se la dejé a alguien y después he comprado una segunda edición que salió. Y digo, este que es mejor no sale de mi casa. Vamos, aquí entre el auditor lo hace muy bien. Los libros, sí, es que se me dolió mucho. Yo tengo en mi casa un cuadrito que prometiendo la excomunión a quien se lleve un libro que me lo regaló mi amigo Miguel. Y entonces yo, mi relación con ellos de hace 30 años, y sigo trabajando con ellos. Después hay otra cosa, el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños es un apoyo muy importante. O sea, da sentido muchas veces a lo que se hace. Hay investigaciones que yo las he plasmado, parte del contenido, del tema de la estructura artillera, me parecía una cosa tan apasionante, la presenté en una jornada, tienes posibilidad de publicarla. Ahora mismo mi amigo Ángel me ha dado una satisfacción tremenda, hoy o ayer, porque va a salir editado un trabajo sobre las fortificaciones del 40, un trabajo muy cuidado. O sea, hay unas posibilidades también. Pero aparte de eso, fundamentalmente, tengo la suerte de contar con el apoyo de los dioses, ¿sabes? Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja es que muchas veces, pues con esos recursos limitados hay que orquestárselo. El apoyo, por ejemplo, de Martín Nuzan, todo lo que fue la producción del documental de la Operación Félix, fue esencial para reunir parte de la documentación que luego se incorporó al libro. O sea que esto es un poco poner el cubito cuando llueve y aprovechando todo ese tipo de situaciones. Y entre las ventajas que tiene, pues que te da una tremenda autonomía a la hora de plantear y a la hora de meter el cuchillo en la parte del pastel que quiere y meterlo en la profundidad que quiere y sin deberte a ningún tipo de... Y eso a mí me gusta trabajar así. Sí, pues voy a poner un toque, no es una pregunta ni una contestación a ti, pero como orgullosa compañera de viaje del autor, te diré que le hace muy libre no trabajar ni para ninguna universidad ni para nada, porque además este libro, el título además lo dice, es objetivo, directamente objetivo. Yo se lo digo, a mí lo he leído 3 veces y se lo he dicho, digo, Alfonso, es que no
no tiene ninguna tendencia, aquí no se te puede coger por ningún lado, no va a la derecha, a la izquierda, soy defensor de Franco, ataco a Hitler. Es un libro extremadamente objetivo y va, porque está basado en la documentación, en la estricta documentación, en los tochos y tochos que hemos tenido en casa durante años. Y entonces, está muy bien eso de tener apoyo, que te paguen la universidad, no sé cuánto, pero por mi propia experiencia eso no te hace libre. Entonces creo que le compensa el... Claro, ese tipo de planteamientos porque tocamos un tema actual. O sea, esto no tiene sentido si estuviéramos estudiando la reforma amarniana. Claro. ¿No? Bueno, pero usted se le nota a usted una tendencia de ser favorable a los sacerdotes de Amón. Se partiría de risa. Hay muchos libros de historia tendenciosos. Se me nota a usted que el culto y a veces por quien te financia. No tendría sentido, pero a mí sigue sin tener sentido, ni en aquella época ni ahora. Lo que hace un historiador pues intentar buscar los porqués de las cosas, intentar tener un método de investigación lo más exhaustivo posible, lo más preciso posible, con una alta dosis de humildad, sabiendo que tus conclusiones van a tener una trascendencia limitada, porque va a llegar otro investigador dentro de X tiempo que va a tener unas fuentes disponibles diferentes, que va a tener un momento diferente, que va a tener una situación personal diferente se va a mover unos parámetros filosóficos diferentes y va a seguir estudiando el mismo tema, pero va a ser una producción, va a ser otro avance más. O sea que hay que abordar esto con un grado de humildad absolutamente importante. Pero tu libro, Alfonso, hay que recordar una cosa. Tu libro ha sentado cátedra en el tema. O sea, yo no creo que nadie llegue a superar Objetivo Gibraltar. Yo creo que no, que lo habrá. ¿Cómo? Yo estoy convencido... Bueno, a lo mejor yo no creo que lo llegue a ver. El gran sin vivir que yo tengo actualmente es que va a llegar un día que se va esa documentación de la que hemos estado hablando antes, de la operación, de la parte española de la operación, salga de debajo de la escalera de cualquier centro de documentación y se ponga eso, pero yo quiero que ocurra mientras yo esté aquí. Claro. Mira, yo tengo 62 años, te digo una cosa. Yo me morí a lo mejor de 30 o de 20 años y te aseguro que en ese lapso de tiempo no va a salir ningún libro que supere Objetivo Gibraltar. Porque tú has sentado cátedra en este tema. El problema está que ¿quién va a interpretar esa información? Bueno, ahí está el problema. Claro, nos superarán. Es lo que muchas veces hablamos en el ámbito del instituto, y tenemos que gente nueva y tal, que venga y haga. Seguramente lo hará, y habrá alguien que no sé, le tenga acceso a esa documentación y encuentre las claves que ahora nos devanamos un poco los sesos intentando buscar el soporte documental a tal o cual cosa y lo tengan luego a su disposición. Y es bueno, ese es el avance de las cosas. Y eso es lo que nos obliga a ese punto de humildad que tenemos que tener. Yo siempre he sido un enemigo de Sinón y de esto ya es, por Dios. Eso es, lo que te das cuenta con esto es precisamente ese punto de unidad y lo efímero que son, o la trascendencia. La única cosa que te queda es decir, hombre, lo único que quiero es que cuando llegue un investigador dentro de X años y utilice el libro y siga a partir de esto y les sea útil para seguir avanzando. Y diga, hombre, pues teniendo en cuenta la documentación disponible, lo que había en ese momento, este hombre hizo un buen trabajo. Esto lo está llamando en el cuartel. También hay que reconocer que tú estás especializado en un tema. Y te lo digo que yo, como aficionado a la Segunda Guerra Mundial, no sé cuántos libros habré leído, en la Segunda Guerra Mundial, sea escritores anglosajones y recientemente españoles, el tema del campo de Gibraltar es un tema que se obvia, no se suele hablar. Y tú has abierto este camino. ¿Sabes? Yo eso casi lo agradecía. Cuando empecé con la sombra de la roca... Claro, yo cuando leí la sombra de la roca... Pero tiene su razón, Pero tú, por ejemplo, puedes decir, voy a hablar sobre
el desembarco en Dieppe, que fue un fracaso, ¿no? Por tropas australianas y británicas. No, canadienses, perdón. Canadienses y británicas. Pero eso es muy extenso y hay 50.000 cosas. Pero sobre el plan, o sea, sobre la operación Félix, sí, conocíamos de oídas, de los documentales que veíamos, pero esa profundidad, esa cantidad de datos que das tú ahí, es que es imposible que nadie lo supere. Pues yo lo único que espero es que le sea útil a un investigador, que estoy seguro que va a llegar después, y va a avanzar 100 metros. Y una cosa que tú has dicho, que tú dices, y por ejemplo, tú puedes saber mucha historia, pero después el problema es cómo la transmito a los demás. Es decir, que una persona esté leyendo tu libro en Madrid, y otro en Sevilla, y otro en Algeciras, y los tres disfruten del tema. O sea, hay que saber escribir. Bueno, pues tú, aparte de los conocimientos, una es la habilidad de escribir. Con lo cual, a mí el libro no se me hizo pesado. Vamos, yo sé que si ya que te he visto 100 páginas como era original, yo me las leo. Sí, porque a mí es que el leer me entretiene mucho. Y es un tema que me gusta. Y por eso digo que tú te has especializado en un tema que siempre que se habla de la Segunda Guerra Mundial, se obvia, ¿no? Yo me acuerdo, a la sombra de las rocas, cuando leí que yo sabía que los italianos habían bombardeado Gibraltar, pero gracias a tu libro, A la sombra de la roca, me enteré que la Francia de Vichy había bombardeado Gibraltar. Eso muy poca gente lo sabe. O sea, muy poca gente lo sabe. Por eso digo que tú, un tema muy específico y también muy nuestro, muy de aquí. Es lo que hablábamos antes de la pedagogía. Bueno, pues... Antes de... sí. ¿Qué te parece si yo me ofrezco a llevar a una de estas personas a ver los lugares? Yo sí, yo encantado, cuando usted quiera. Nada, ¿qué? ¿Y nos metemos por toda la boca? Sí. Me llevo la piedra. Prometo llevarme la roca. Me llevo la roca. Me llevo Mi amigo Miguel está cerrando el acto. Yo quiero agradeceros nuevamente que hayáis podido estar aquí, me hayáis acompañado. Para mí ha sido un placer. Yo tenía muchísimo interés en esto. Pues ha sido ya un rato con amigos de hablar de un tema que me apasiona, que le he dedicado mi vida, y hacerlo con vosotros ha sido un verdadero placer. Os agradezco porque es sábado, porque ha tenido Carlota, ha sido un prólogo complicado, pero bueno, ha sido, espero que hayáis sabido algo de esa intrahistoria del libro que normalmente no se... Y aparte de otra cosa, así que uno nunca tiene la oportunidad de hablar y de partir con el escritor del libro. Eso también. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias.